Y como saben, hoy es jueves de los otros datos con el licenciado Guillermo Vázquez Onal. ¿Cómo estás? Con el Un gusto de placer. acompañarte, Michelle. Siempre es un placer estar contigo. Gracias, Guillermo. Pues hoy el tema que sigue siendo, ¿no? Sí. Desde la salida, ¿no? Él dice que se va a renunciar, que porque va a atender asuntos electorales para él muy importantes. No sé si eso es igual que estar y liderar toda una bancada en el Senado de la República. Guillermo, te dejo los micrófonos. Gracias, por supuesto que no. Partamos de la base que él anuncia una renuncia, pero en la vida real lo renunciaron. Se tardaron demasiado tiempo. Creo que aquí en el conflicto de interés lo que vemos, por supuesto, él no se quería ir. Ser coordinador de la bancada en el Senado es una posición política importantísima, que maneja muchísimos recursos y que tiene una influencia política, por ejemplo, en la designación de candidaturas. Ahora hablaremos de ese punto en particular. No, a Adán Augusto lo renunciaron y hay que decir que no por toda la serie de acusaciones que hay en torno a él, la barredora, los impuestos, sus propiedades, porque operó muy mal el tema de la reforma electoral y porque incluso se colgó de ella para beneficio personal, particularmente para tratar de negociar la candidatura de Chihuahua para la senadora Andrea Chávez, que sigo pensando que eso no va a suceder. Por el bien de los amigos de Chihuahua, eso no va a pasar. Él sale por eso, sin ningún castigo, conservando el fuero, y autoanuncia, porque Morena, ni la presidenta, ni nadie se ha manifestado al respecto, que ahora va a ser operador electoral nacional de Morena. Para empezar con el desprestigio que tiene, Claro. Yo lo vería difícil en términos de eficiencia electoral, claro, no por ser candidato, pero además el anuncio lo hace él. No ha habido todavía un respaldo oficial en ese sentido. Y, de nadie. A ver, tendría que ser de entrada del partido. Claro. Por alguna razón le pueden preguntar a la presidenta en la mañanera y comentar. Nadie ha querido hablar al respecto. Digamos que se autonombró. Y en términos, digamos, de la agenda y aparte por el tema legal, como senador él puede recorrer todo el país, puede hacer proselitismo en favor del partido al que representa, pero no estamos hablando de un encargo oficial en el cual él coordine, opere y mucho menos influya en decisiones de candidaturas. Guillermo, ahora déjame hacerte una pregunta. Yo sé que vamos a caer en el campo de también no ser tan precisos o de especular, pero desde tu punto de vista y con esa pericia que tienes para el análisis político, Gracias. ¿qué fue lo que motivó la salida de Adán Augusto López? La mala operación de la reforma electoral. Definitivamente eso. Porque partamos también del hecho que por el tiempo que pasó entre lo de la barredora y todas las acusaciones que le han hecho, lo debieron de haber sacado hace mucho tiempo. Yo quiero imaginar que la presidenta lo quería hacer desde hace tiempo, pero por alguna razón del mecanismo político no pudo. En ese momento todavía Adán Augusto representaba a grupos políticos importantes que también él fue dinamitando con el rechazo de sus propios compañeros senadores. Más de una treintena de ellos estaban exigiendo que se fuera desde hace meses, porque además tenían claro que dejó de ser un activo para ser un pasivo para Morena, para la imagen de ellos mismos, sobre todo porque en el 27 hay elecciones. La gota que derramó el vaso fue que una vez más, jugándole las contras a Palacio Nacional, no solo operó pésimamente el tema de la necesidad de la reforma electoral, se trató de meter. Digamos que en el tema de la reforma electoral, y escuchaba con atención lo que decía el director de Integralia, si pasa como está diciendo Ricardo Monreal, es un fracaso para Morena. Ni reducen presupuesto, ni quitan plurinominales. Y aparte, se dice, se rumora y se comenta que tanto el Verde como el PT están exigiendo candidaturas que no les corresponden. Claro. Morena se va a meter en un problema de rechazo automático de sus propios militantes que no van a ver con buenos ojos que les impongan candidatos de otros partidos, aún suponiendo que la gobernatura o la alcaldía la ganaran en el estado que me digas, salvo Aguascalientes, Querétaro y creo que Michoacán, donde sí no van a ganar. Pues para Morena, digamos que el 27 no se ve complicado. Pero ¿y sus militantes? Claro, ¿Y el enojo? claro. ¿Y el rechazo de que me impongas a alguien del Verde o del PT que además no se lo merece? A ver, estamos en el previo de lo que puede ser un fracaso político contundente, pero además innecesario. Esa reforma no era necesaria. Guillermo, hoy le preguntaban al gobernador Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que al mismo tiempo es el presidente del Consejo Político, cuál iba a ser el grande reto para el 2027, previo a las elecciones. Y lo dijo muy claro,
ponernos de acuerdo al interior del partido, el reto de la elección de las candidatas y los candidatos y pues la militancia. Creo que de entrada ahí envió el mensaje de cómo va la ruta que se tiene que trabajar al interior del partido. Y no podemos descartar ni hacer menos todo esto que se está viviendo, ¿no? Como lo de hoy en Jalisco, porque algo que ya se está apuntando y la oposición lo está canalizando bien es hay que elegir bien a los candidatos. O tú estás dejando ingresar a las filas de tu partido delincuentes. A ver, eso es indiscutible. Independientemente del caso del alcalde de Tequila, que además, sí. Qué barbaridad, ya viene una, digamos, dinámica en ese sentido desde hace tiempo, la gobernadora de Campeche, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Sí. El asunto es que, qué buena lectura de Alfonso Durazo, porque además no es menor, es un gobernador, en el sentido de que independientemente del tema del género, porque tienen que ser 9 mujeres y 8 hombres para las candidaturas a gobernadores, en Morena no se les da muy bien ponerse de acuerdo. Es una herencia que viene desde las tribus del PRD, más todas las incorporaciones que han llegado de otros partidos. Pero si algo no tiene Morena es unidad. Eso no lo tiene. En la disputa por las candidaturas, insisto, porque aquí lo que manda es el género. Tienes que poner 9 mujeres y 8 hombres. Va a haber una batalla interna intestina de grupos, va a haber además los intereses locales que hay en cada entidad. De hecho, y te lo digo porque me lo han comentado incluso aspirantes a esas gobernaturas, que ellos ya prevén que, por ejemplo, en Nayarit es femenino el género. Pues los precandidatos hombres ya están dinamitando a las posibles mujeres candidatas para que se cambie el género, todo en ánimo de generarle un conflicto a la dirigencia nacional de Morena, particularmente a la presidenta de la República, para que tenga que cambiar ese tipo de decisiones. En eso, Adán Augusto fue un actor principal, no solo en el caso de Chihuahua, que es el que más conocemos, el más visible, y precisamente por eso, finalmente, lo sacaron. No se fue, lo sacaron. Y eso que se va de coordinador electoral de campañas, pues el único que lo sabe es él, el único que lo anunció es él. Además, con esa desfachatez que le caracteriza, yo ya hablé con quien tenía que hablar. A ver, por supuesto que esa llamada no fue a Palacio Nacional, fue a Palenque. Sí, no, y bueno, el mensaje que envío obviamente arriba, sobre todo cuando uno pensaría que de manera natural la presidenta Claudia Sheinbaum pues es la líder actualmente moral de Morena, y esos son los detalles que no entendemos ni de Adán Augusto, ni de Noroña, ni de Ricardo Monreal, de los líderes de las bancadas. Ahora, hablando de Adán Augusto de nueva cuenta, entonces ni hablemos de la barredora y ni hablemos de los delitos, de los recursos. E incluso aquellos desde campaña cuando quería ser candidato a la presidencia, desde ahí se le viene marcando la línea del dinero también y el uso de los recursos, cómo los utilizó Adán Augusto, se le vio, ni hablemos de eso. No solo es conservar el fuero, es el perdón absoluto a todas esas especulaciones o investigaciones, porque incluso en una mañanera la presidenta dijo, no, pero si no hay ninguna investigación, y todas las denuncias que se han metido para investigarlo, porque sí hay más de 37, si no tengo mal el dato. ¿Qué pasó con esa información? ¿Dónde se ha hecho una aclaración puntual en la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía General de la República? Porque sí hay demandas en su contra. Recuerdo las de María Elena Pérez Jaén, por ejemplo, que no son las únicas. O las del Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto. Entonces, a ver, aquí estamos hablando de un perdón tácito político, más allá de la conservación del fuero, y que el castigo proviene, que eso es lo que debería de preocuparnos, de una mala operación política, de una traición política, porque incluso no solo dijo, ya hablé con quien tenía que hablar, insistió en que la gobernadora de Chihuahua tiene que ser Andrea Chávez, no le corresponde, no le toca, y eso es retar al poder de la presidenta. Así es, y también retar a Morena con el lazo. Me quedan unos segundos, Guillermo, y justamente hablando de otros datos, va la última pregunta que te quiero hacer. ¿Será que debió haber sido expulsado de Morena? A ver, le debieron de haber quitado el fuero, lo debieron de haber llevado a un proceso. Él tiene el derecho de defenderse y de, en su caso, presentar las pruebas o no de lo que se le acusa, pero en el debido ser, así tuvo que haber pasado. Es más, por decencia que no la tiene, él mismo debió de haber solicitado la licencia al Senado para que no tener fuero. Por supuesto, no lo hizo. En todo caso, aquí estamos viendo un castigo político, pero lamentablemente no por las causas correctas. No, así es. Guillermo Vázquez Handal, los otros datos, gracias. A ti, Michelle, un siempre placer. un gusto. Nos vemos por acá la próxima semana. Por supuesto. Muchas gracias, Guillermo. A ti.